esta mañana. Vamos a ir a Hechos, hermanos, por favor. Bajemos ahí el volumen a nuestros teléfonos, por favor, hermanos. Hechos 20:26, por favor, cuando lo encuentre vamos a estar en pie, hermanos, un par de minutos para que esta mañana podamos predicar el Evangelio, amén. ¿Listos? En el verso 26, hermanos, vamos a leer hasta el 28. Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahora, oren por mí, hermano, por favor, y ayúdenme a pedirle al Señor que nos guíe. Padre, gracias por este privilegio que me das de predicar, Señor. Ayúdame. Yo creo en ti, yo creo en tu palabra, yo creo en tu venida, yo creo en tu Espíritu Santo. Yo creo, Señor, en el arrepentimiento, la santificación, la salvación por gracia, por medio de la fe. Yo creo que Cristo es solo el camino al Padre, que nadie puede venir a Él si no es por medio de este camino único. Creo, Señor, en el Evangelio, que es poder para salvación a todo aquel que cree. Creemos también que tú fundaste la iglesia, que la iglesia, Señor, no es un invento del hombre, sino una creación tuya con propósitos de redención eternos para las almas. Creo que los que estamos reunidos aquí somos miembros de tu cuerpo y todos unidos unos con otros podemos adorar, testificar, edificarnos en tu palabra, Señor, y ser de bendición unos con otros, Padre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a terminar la serie sobre cimientos y columnas. Decidí terminarlo, hermanos, con este cuarto tema. Ya vimos otros 3 temas previos. El que quiera verlos están en el internet, están en el YouTube, los pueden ver. El tema del día de hoy, hermanos, se titula Yo amo la iglesia cristiana. Yo amo la iglesia cristiana. ¿Okay? En el primer tema, hermanos, hablamos sobre la Biblia, doctrina fundamental para los creyentes. La Biblia es la palabra de Dios. En el segundo tema dijimos, hermanos, yo creo en el Dios de la Biblia, ¿verdad? En el tercer tema hablamos, hermanos, del hombre, la creación de Dios, la corona de la creación, la caída, los planes de redención, etcétera. Y el día de hoy, pues, hermano, hablaremos de la iglesia. Esta es una doctrina importantísima y que es un cimiento y una columna para nosotros y para toda la iglesia cristiana en general. Así que voy a dejar algunos temas fuera que entrarían dentro de esta categoría, pero considero que con estos, hermano, 4 temas ya nuestra serie está bastante completa. ¿Okay? Yo amo la iglesia cristiana. Yo amo la iglesia cristiana. ¿Cuántos aman la iglesia cristiana? Yo me convertí a Cristo en el año 2002, hermanos, por la gracia del Señor.
En estos ya, que son casi 17 años, ahora en abril, voy a cumplir 17 años en Cristo. Hermanos, he oído de todo en contra de la iglesia cristiana. He oído pestes, he oído, hermano, injurias, he oído calumnias, he oído de todo. Me han hablado, hermano, a lo largo de estos 17 años, mucha gente, hermano, cosas horribles de la iglesia cristiana, evangélica, protestante. Sin embargo, hermanos, quiero que sepan, hermanos, que a lo largo de estos 17 años, a mí me ha sucedido algo, y es que cada año que pasa, amo más la iglesia. Amo más la iglesia cristiana. Mucha gente, hermano, a veces cuando hay un problema en la iglesia, se resiente. Se llena, hermano, de quejas, de negatividad, y comienza a atacar la iglesia cristiana en general, por problemas, ¿no? Por algún problema personal con alguien. Hay otro grupo que podría ser, hermano, el grupo de aquellos que se van, hermanos, al mundo, y que también, hermanos, se vuelven enemigos acérrimos de la iglesia. Esa gente no va a una iglesia, pero uno de sus temas, hermano, favoritos es hablar mal de la iglesia, de los pastores, de los cristianos. Ahora, no se confunda con esta gente, ¿ok? Esta gente que se va al mundo. Mucha gente entiende que automáticamente cuando un cristiano, entre comillas, quiero especificar, se va al mundo es porque perdió su salvación y fue cristiano y ahora ya no es cristiano. La Biblia nos enseña, hermanos, no lo busque porque no lo traje, pero léalo en su casa. La Biblia nos enseña en primera, hermanos, de Juan 2:19, que muchas de estas personas en realidad nunca fueron cristianos. Dice que estaban con nosotros y salieron de nosotros para que se manifestase, estoy parafraseando, usted lo lee en su casa, que nunca fueron de nosotros, dice, porque si hubieran sido de nosotros no se habrían ido. O sea, todo cristiano nacido de nuevo, una de sus marcas es que ama la iglesia cristiana. Esta gente, hermano, les entra un enojo contra la iglesia, y pues yo me ha tocado convivir con este tipo de personas también. De repente me invitan a una reunión y llego ahí y ya, pues coincide que ahí hay hermanos que antes venían acá, ¿no? Y que ahora están, por ejemplo, en el mundo. Hermanos, digo entre comillas. Tenemos que entenderlo a la luz de primera de Juan 2:16, que nunca fueron cristianos. Pero uno se le queda por costumbre seguirle diciendo hermanos, ¿verdad, hermano? Algunas veces mi esposa me dice, ¿por qué le decimos hermanos a esa gente? Que mi esposa es brava, hermanos. Yo también. Por eso salen chispas cuando nos peleamos. No es cierto. Hermanos, y a veces yo le digo a mi esposa, es por pura cortesía, mi amor. Es por cortesía, porque se ve feo que uno les diga, oiga, don fulano. Si un tiempo estuvieron en la iglesia y fueron amigos y conocidos y todo, entonces uno debe tener sabiduría y prudencia. Pero esa gente, hermano, muchas veces están en una reunión con otros hermanos y llego yo y, hermano, pareciera que llegó la peste negra, una plaga que existió en la Edad Media, ¿no? Su cara cambia, y luego a veces hasta sientes que tú llegaste y como que los interrumpiste en su murmuración contra la iglesia, porque sientes un cambio en el ambiente, algo que se pone de repente pesado, y tú llegas y empiezas como a palpar el ambiente para decir cómo están acá las cosas y tratas de ser agradable. Hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Pero tú inmediatamente ya sabes que ahí está algo malo, que algo está contaminado, que la gente está contaminada porque conviven mucho con estas personas que ahora aborrecen la iglesia. De hecho, hermanos, no hay peores enemigos de la iglesia cristiana que los que un día estuvieron en una iglesia cristiana. Porque ellos conocen el funcionamiento de la iglesia. Entonces saben a dónde tirar sus dardos de maldad, sus sospechas. Ellos tienen sospechas. Son como el Chapulín Colorado, tienen un espíritu de sospecha que ve que decía, lo sospeché desde un principio. Y es bien difícil, ¿no? Tanto con cristianos
que atacan la iglesia porque están resentidos por algo. Hay gente que nunca perdona y que también podríamos cuestionar su salvación, de hecho, porque nunca perdona y eso está raro. Ese fue el primer grupo. El segundo grupo son los que un día estuvieron y ahora ya no están en la iglesia. Y un tercer grupo, hermano, podría ser aquellos, hermano, que se cambian de religión, que también uno pensó por muchos años que eran cristianos, pero a la luz de 1 de Juan 2:19 no fueron, porque nadie deja a Cristo, hermano. El que de verdad nace de nuevo es sellado, hermano, para el día de su redención, para el día de su salvación. Un sello es algo que Dios pone y tú no te lo puedes quitar nada más porque a ti se te pega la gana. Y bueno, esta gente también, hermanos, son perseguidores tremendos de la iglesia cristiana. No, la iglesia cristiana, yo fui cristiano un tiempo, ahora ya soy de otra religión. Y yo he recibido, hermanos, ataques de todo este tipo de gente. Hay un cuarto grupo que lo podemos disculpar porque nunca han tenido un entendimiento bíblico. Son los incrédulos, los que nunca han tenido un acercamiento, nunca han ido a una iglesia, nunca han leído la Biblia, nunca se han expuesto al evangelio para ver si se iban a convertir o no. Ese grupo entendemos que son enemigos de la iglesia, ¿no? Es su naturaleza, es la naturaleza de pecado. De hecho, a lo mejor usted, hermano, era un enemigo de la iglesia cristiana antes de venir a una iglesia. ¿Okay? Los enemigos de la iglesia, hermano, no estoy hablando de esta iglesia en particular, hermanos. Estoy hablando de la iglesia cristiana en general. ¿Okay? Los enemigos de la iglesia cristiana han provocado algo en mí. Han provocado que yo estudie más la Biblia. Eso han provocado. O sea, gracias, Señor, por esa gente. Número uno. Número dos, han provocado, hermano, que yo estudie más la historia de la iglesia para poder conocer la historia de la iglesia y poderle refutar sus falsos argumentos y sus fábulas que ellos inventan. Y eso es bueno. Creo que Martín Lutero fue el que dijo: gracias a los enemigos de Cristo, ahora yo tengo muchísima más comunión y relación con Cristo. Entonces, un verdadero cristiano maduro, hermano, puede oír todo este tipo de cosas y como humanos, sí quizás te contaminan, porque somos humanos, te contamina esta gente, pero si de verdad has sido sellado por Dios, estás firme en la iglesia. Estás firme. Vamos a suponer que te llegan a contaminar a tal grado que hasta pones en tela de juicio algo de tu iglesia. Tú dices, es que me están haciendo dudar. Entonces, ¿qué haces? Entonces vienes con las autoridades de la iglesia y aclaras la situación. Y una vez que se aclare, ya sea que tú tengas razón y las autoridades te pidan una disculpa y corrijan, o ya sea que las autoridades tengan razón y tú pidas una disculpa y corrijas, se acabó el problema. Porque eres cristiano, eres sano, amas a Dios y amas la iglesia del Señor. ¿Ok? Aquí quiero hacer una aclaración, hermanos, importante. Pastor, ¿con esto usted está diciendo que nunca podemos hablar algo en mal de la iglesia? No, no estoy diciendo eso. Porque si yo dijera eso, entonces yo estaría en contra de la Biblia. La Biblia nos manda a señalar las herejías, a señalar los herejes, a denunciar las falsas doctrinas, los falsos maestros. Escuche, ¿cuál es la diferencia entonces, hermano? La diferencia radica básicamente, hermano, en que cuando nosotros señalamos algo de una iglesia, tiene que ser de una iglesia en específico, no de la iglesia en general. Mire esa lámina. Sí, déjala, papá, por favor. Mire, a esa conclusión llegan los herejes. El hereje llega a esa conclusión: todas las iglesias cristianas son iguales. Esa es una postura hereje. ¿Cuál es la postura correcta? La postura correcta es que tú puedes señalar específicamente una herejía de una iglesia X o a un falso maestro de un movimiento X, pero tú no puedes generalizar. ¿Por qué tú no puedes generalizar diciendo que todas las iglesias cristianas son iguales? Que todos los cristianos son iguales, que todos los pastores son iguales. La razón es simple, porque si tú haces eso y tú tienes razón, despiértense, porque si tú haces eso y tú tienes razón, entonces Cristo mintió. Porque Cristo prometió que Él fundaría una iglesia sobre Él mismo, que es una roca inconmovible, y Él prometió que contra esa iglesia no podría ni el Hades ni el infierno.
Él prometió también que la lavaría en su sangre y la santificaría y la haría una esposa limpia, sin mancha, sin arruga para él casarse con ella. Entonces, en el momento en que una persona se levanta con ese tipo de crítica, creyendo que él tiene razón o ella tiene razón, esa persona está diciendo que Cristo mintió. ¿Ok? Entonces le aclaro, hermano, nosotros podemos señalar algo de la iglesia, pero número uno, usted debe tener pruebas, número uno. Usted no puede ser un loco que se lanza a la aventura. Yo voy a señalar esto. No. Usted debe tener pruebas bíblicas para señalar una herejía de una iglesia. Usted debe de tener la prudencia también de que no lo está haciendo por maldad. ¿Usted por qué lo está haciendo? Por celo de Dios. Eso es bíblico. ¿Ok? Le voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que un día un hermano o una hermana en la iglesia, con una mala actitud, hermano, usted sabe la gente cuando agarra una mala actitud, ¿no? Su rostro, sus ceños, sus palabras, su acento a la hora de expresar las cosas. Supongamos que un hermano o una hermana un día con esta mala actitud viene y te dice la siguiente declaración: es que la iglesia cristiana se ha corrompido. La iglesia cristiana se ha corrompido. Usted, como buen conocedor de la Biblia, usted le debe de decir: hermano, ¿cuál iglesia cristiana? Si él le contesta toda la iglesia cristiana en general, usted está hablando con un hereje. ¿Ok? Usted está hablando con un hereje, porque ningún cristiano verdadero que se precie de ser un amante de Cristo puede ser un odiador de su cuerpo. Puede ser un odiador de su iglesia, de sus hijos que nos congregamos en su casa para adorar, para escuchar la escritura, para testificar, para edificarnos. ¿Le quedó claro ese ejemplo? O sea, cada vez que un hermano o una hermana lance un ataque contra la iglesia, usted le dice: hermano, especifique. No, todas son iguales. Esa amistad es peligrosa. Esa persona es peligrosa. Esa es una persona predispuesta contra la iglesia cristiana, que no ora, que no lee la Biblia, y a la hora de lanzar sus ataques contra la iglesia echa a todas las iglesias, a todos los cristianos y a todos los pastores al costal de herejes. Y eso no es así, porque si eso fuera así, Cristo mintió. No sé si quedó clara esa introducción, hermanos. ¿Sí? ¿Podemos señalar herejías y herejes? Sí, pero tenemos que decir: es fulano, no todos los pastores. ¿Podemos señalar una iglesia hereje? Sí, pero es tal iglesia, está en tal lado. Oh sí, ¿por qué es hereje? Porque la Biblia dice esto, y ellos están haciendo esto y esto otro. O sea, si un día Dios a usted lo llamara a ser un apologista de la iglesia, que usted defiende la iglesia y ataca las herejías, porque ese es el trabajo de los apologistas, atacar las herejías, usted tiene que ser específico a quién está atacando. Usted no puede decir: no, toda la iglesia ya, vámonos, ¿para qué nos congregamos? Toda la iglesia está corrompida, todas las iglesias, todos los pastores, todos los cristianos. Vamos a analizar nuestro pasaje, hermanos, ahí en Hechos 20. 26. Y no se junte con gente así, hermano. Esa gente es peligrosa. Este pasaje, hermanos, habla mucho de la iglesia. Da a entender varias cosas. No, da a entender qué es la iglesia, quién la compró, cómo se debe predicar en la iglesia, cómo se debe dirigir. Habla bastantes cosas acerca de la iglesia este pasaje de Hechos 20. Pero usted sabe que yo analizo solo algunas frases de nuestros versos. O sea, la primera frase: yo os protesto en el día de hoy. ¿Okay? Esta es una especie, hermano, de confrontación cara a cara que Pablo les está haciendo a los ancianos de Éfeso. Si usted le completo, hermano, el pasaje, el apóstol Pablo, después de haber estado varios años en Éfeso, llega el momento en que el Señor le pone en su corazón que vuelva a Jerusalén. ¿Ok? Y entonces, cuando él siente que Dios lo está llamando a irse de Éfeso, él convoca esta reunión con todos los ancianos, hermano, de la iglesia de Éfeso, a los cuales nosotros podemos llamar también pastores o también les podemos llamar obispos. Cualquiera de esas tres palabras es aplicable para este grupo de personas. Y cuando Pablo dice: yo les protesto en el día de hoy, si nosotros lo pudiéramos poner en otras palabras, Pablo les está diciendo a estos hermanos: hermanos, si van a poner una queja, hoy es el día. En otras palabras, ¿ok? Es lo que Pablo les está diciendo. Ok, hermanos, ya me voy, pero yo les protesto, yo les hago un llamado.
Si alguno de ustedes tiene una queja, es hoy, porque yo me voy y no se van a quedar murmurando de mí. ¿Ok? Yo me voy. Entonces, eso es lo que les está diciendo. Era como el momento oportuno para que los ancianos de la iglesia le pudieran hacer algún reclamo a Pablo o alguna observación. Amén. Hermanos, en la iglesia cristiana las cosas siempre deben de ser así. Claras, de frente, con quien corresponde. Si yo tengo un problema con fulano, yo voy con fulano, no con sutano. Porque mi problema es con fulano. Claro, de frente, como corresponde. Hablad verdad unos con otros, dice la palabra. ¿Okay? No mintáis los unos a los otros. Mire lo que sigue diciendo Pablo. Estoy limpio de la sangre de todos. Estoy limpio de la sangre de todos. ¿Cuál es el reclamo? Estoy limpio. Él está diciendo, yo les prediqué el evangelio, ustedes han sido salvos por la predicación de este evangelio, yo ya salí de mi responsabilidad. Yo hice mi trabajo. Y les especifica cómo hizo su trabajo. Vea conmigo el verso 19. Ahí Hechos 20, 19. Mire, cómo especifica Pablo cómo hizo su trabajo. Dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Wow, el apóstol Pablo sufrió para poder predicar. El apóstol Pablo, hermano, cuando nosotros leemos a Pablo, nos damos cuenta que era un hombre, hermano, bien valiente. La historia dice, hermanos, que Pablo no era muy alto. La historia secular, no está en la Biblia, ¿no? Dice, hermano, que Pablo, según historiadores, era un hombre chaparrito, ¿ok? Un poco de piernas arqueadas. En mi país le decimos a alguien charro, que porque le quitaron el caballo. Y de rostro, según la historia, no muy atractivo. O sea, no era una guapura. No era feo, era incómodo de ver. No lo encontrás. Pablo, ¿estabas de espalda o de frente? Pero Pablo, hermanos, escuche, cuando se enfrenta a Pedro, ese hombre chiquitillo, como dice la historia, le puso una regañada a Pedro, hermano. Y Pedro era un fiero pescador. Los pescadores en el contexto de ese entonces no era cualquier hermano pamplinas, era un hombre, pelo en pecho, barbón y todo, ¿no? Era un hombre fiero que no le tenía miedo al mar y a las tormentas en el mar. Pero cuando se trata de tener autoridad espiritual, hermano, ahí ya no cuenta, hermano, ni la estatura, ni la edad, ¿ok? Ni cuenta quién tiene más años en el cristianismo. ¿Se acuerda que Pedro tenía más años? Ahí lo que cuenta es con quién Dios está. ¿Quién es el hombre de Dios? ¿Quién es el siervo de Dios? Ahí no importa si estudiaste, no estudiaste, si ganas más dinero que los demás, si tienes más estudios que los demás, eso no importa. Aquí lo que importa es la autoridad del Señor en la iglesia, en la casa de Dios. Vemos entonces, hermano, que Pablo era bravo cuando tenía que ser bravo, pero mire ante Dios, sirviendo con lágrimas. Era valiente para defender la causa del Señor. Pero era un hombre muy sensible, hermano, ante la presencia de Dios. No tenía miedo de llorar a Dios pidiendo ayuda. Señor, ayúdame a hacer esta obra que tú me has encomendado. De hecho, véalo en su casa, pero en 1 Corintios 15:10, Pablo dijo, yo he trabajado más que todos ustedes. Y luego dice, pero no yo, la gracia de Dios en mí. Dice Pablo, yo todo lo que soy es por la gracia de Dios. Todo lo que soy es por la gracia de Dios. Todo lo que tú eres, hermano, es por la gracia de Dios. Tú estás aquí hoy por la gracia de Dios. Cristo te salvó por la gracia de Dios. Tienes vida por la gracia de Dios. Tienes salud por la gracia de Dios. Tienes tu familia acá por la gracia de Dios. O sea, el favor que Dios nos ha hecho a nosotros. Y Pablo reconocía eso, que todos esos 3 años me parece y medio que estuvo en Éfeso predicando, predicó el evangelio sin cansarse. Porque él tenía la misión de que la gente fuera salva. Les dice, no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Les había predicado el evangelio, les había predicado, hermanos, les había enseñado la ley, ¿verdad? La interpretación correcta de la ley. Pablo se dedicó a eso. Cada vez que hablaba de la ley era para decirle se cumplió, de que Cristo había de venir, Él es el Salvador del mundo.
Vea lo que dice el verso 33, Hechos 20, 33. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. No lo hizo por dinero. Predicó hasta las lágrimas, predicó hasta el cansancio. Dice que de día y de noche. Hay otro verso que dice que de día y de noche los estaba amonestando a todos los hermanos de Éfeso. Y les dice, y no fue por dinero, no codicié nada de ustedes. ¿Ok? Nosotros entendemos que el obrero es digno de su salario y que dice la Biblia que sean tenidos por dignos de doble honra aquellos que predican y se dedican a la enseñanza y presiden la iglesia y todo eso es bíblico, pero esa no debe ser la motivación de un ministro. La motivación de un ministro nunca debe de ser el dinero. Que diga, no, ¿por qué eres pastor? Ah, por lo que me pagan. ¿Por qué predicas? Ah, por lo que me pagan. ¿Por qué pasas estudiando tanto? Por lo que me pagan. Tiene que ser por amor al Señor, por amor a las almas. Predicar el evangelio del Señor, hermanos. Por tanto dice, mirad por vosotros. Ahí sigo en Hechos 20, 26 para abajo. Por tanto, mirad por vosotros. O sea, Pablo dice, ok, yo ya cumplí, yo me voy y de aquí en adelante ustedes son responsables. Son responsables de presentarse ante la iglesia como un buen ejemplo de verdaderos creyentes. De seguir predicando el evangelio que yo les he enseñado. Mire lo que dice Tito 2, 7 al 8. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Aquí me llamó la atención dos requisitos que Pablo les dice a los hermanos por medio de Tito. Y les dice, número uno, tengan integridad. Y esto habla de que nosotros debemos ser gente, hermano, gente de palabra, gente trabajadora, gente honesta, gente seria. No unos inconstantes, hermano, que un día venimos a la iglesia, otro día no venimos, andamos de iglesia en iglesia, en una, en otra, rodando por todos lados. No. Una persona íntegra, hermanos, es una persona de una sola pieza. ¿Okay? Se mantiene siempre ecuánime. Lo que dice, hermano, va de acuerdo con lo que hace y lo que hace va de acuerdo con lo que dice. Es bien importante que todos nosotros como cristianos, hermanos, seamos un ejemplo para los que no son incrédulos. Empezando por nuestra casa, somos un ejemplo para nuestra familia. Y luego de ahí, hermano, dice que nuestra luz ilumina a todos los que están alrededor de nosotros. Entendiendo que esa luz es prestada, que es una luz que tenemos de Cristo. Y luego también debemos de tener, hermanos, seriedad. Seriedad. Hay cosas, hermano, en el evangelio, en el cristianismo, que requieren de nosotros diligencia, responsabilidad, seriedad, trabajo, esfuerzo, servicio. No podemos decirle a la gente hagan algo si nosotros no lo estamos haciendo. No nos estamos presentando como un ejemplo. Sed ejemplos de la grey. Mirad por el rebaño. Mirad por el rebaño. Usted sabe, hermano, que este término rebaño es figurado, se utilizaba para las ovejas en aquel entonces. Y se refiere a la iglesia, se refiere al grupo de creyentes, a los hermanos, a los convertidos. El rebaño somos nosotros. No siempre nos referimos a la iglesia como el rebaño. El término que más usamos, hermanos, es iglesia. Iglesia. ¿De dónde salió el término iglesia? Quiero que veamos un poquito, hermano, de dónde salió este término de iglesia. Vamos a ir a Deuteronomio 4:10. Porque mucha gente también ataca, el mismo término iglesia lo ataca. No, eso de iglesia, eso no es bíblico. No, el término iglesia, hermanos, es un término bíblico. Y tiene un significado que representa a todo este grupo de salvados. Dice Deuteronomio 4:10. El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando Jehová me dijo, reúneme al pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos. ¿De dónde salió el término iglesia, hermano? ¿Por qué en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra iglesia, que cuando nosotros la traducimos al español decimos iglesia? Esa expresión ahí en Deuteronomio, hermano, 4:10, reúneme al pueblo, esa expresión también se puede decir convocar. ¿Ok? Y esa palabra convocar es la palabra hebrea cajal, ahí está, es la palabra hebrea cajal, esa es la palabra que se utiliza. Cuando usted va al original, justamente en esa parte que dice reúneme al pueblo, es cajal. ¿Ok?
Cuando los traductores, hermanos, de la Septuaginta, que la Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego, ¿qué es la Septuaginta? Agarraron, hermano, 72 expertos, hermano, en hebreo, agarraron el Antiguo Testamento y lo tradujeron al griego, y esa es la Septuaginta. Y cuando llegaron justamente a esa parte, en donde dice cajal en hebreo, ellos lo tradujeron eclesiazo. ¿Ok? Así tradujeron convocación, reunión, asamblea, lo tradujeron eclesiazo. Y de esa palabra eclesiazo viene la palabra eclesia. Son cognados, son palabras de la misma familia. ¿Ok? Esa palabra eclesia es la que se utiliza en el Nuevo Testamento para referirse a la asamblea, a la convocatoria, al grupo de creyentes. Cuando ese Nuevo Testamento griego se traduce al español, pues ¿cuál es la palabra? Iglesia, que es exactamente la equivalente de eclesia. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la iglesia? Es la reunión, es la convocación de los hermanos, los que hemos gustado la salvación, los que estamos en Cristo, que es nuestro Salvador. ¿Ok? Básicamente, hermanos, de acuerdo a Deuteronomio 4:10, hay tres cosas para los que Dios convocaba en aquel entonces a los israelitas. Los convocaba, dice, para oír su palabra, ahí estoy en Deuteronomio 4:10. Los convocaba para oír su palabra, pero ¿oír es suficiente? No. Número 2, aprender su palabra. ¿Pero aprender es suficiente? No. Número 3, enseñar la palabra. A los hijos, dice Deuteronomio 4:10, pero por extensión nosotros sabemos que hay que enseñarle la palabra a todos, porque nosotros la oímos, la aprendemos, ¿ok? Y la enseñamos. No debemos de quedarnos en el paso donde solo la oímos, que eso no sirve. El que se queda en el paso de solo oírla, ¿qué se vuelve de acuerdo a Santiago? Un oidor olvidadizo, que la palabra le entra por aquí y le sale por aquí. No la pone usted en práctica. Lo que usted está oyendo aquí, hermano, si usted no lo practica, es mera información. Son meros datos. Uy, estuvieron bonitos esos datos, esos grupos de datos que el pastor me dio. Usted tiene que aprender algo, hermano. Escuche. Los datos se ponen en los libros. ¿Ok? El conocimiento se pone en la mente. Y la sabiduría, hermano, se pone a la hora de hacer lo que aprendiste. ¿Qué es sabiduría? La sabiduría es conocimiento en acción. Cuando alguien toma una decisión sabia, cuando alguien hace algo sabio. Quizás leyó un libro, el libro estaba lleno de datos, esos datos están ahí para todos, pero solamente el que los lea y los procesa en su mente lo hace conocimiento, pero el conocimiento es suficiente, no, ahora hay que practicarlo y cuando tú lo practicas te vuelves sabio. La cual, volvemos ahí hermanos a Hechos, él ganó por su propia sangre, ¿ok? Es una iglesia. La iglesia no es cualquier cosa, es el cuerpo de los creyentes, es la convocación de los santos. De hecho, algunos han traducido el término eclesia, ¿saben cuál es la traducción en su raíz etimológica? Es los llamados a salir fuera. Esa es la etimología del término eclesia. Podríamos decir entonces que hemos sido llamados por Dios a la salvación para salir fuera del mundo, para nosotros vivir una vida en santificación. No podemos seguir siendo iguales que antes que el Señor nos llamara. Porque entonces, ¿cuál ha sido nuestra profesión que hacemos? ¿A dónde nos lleva? Hermano, aquí en este pasaje vemos la Trinidad de Dios. Dice que hay que predicar todo el consejo de Dios. ¿A quién? A la iglesia. ¿Donde quién? El Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Y ese grupo es un grupo que Cristo compró por su sangre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en esta comisión que Pablo está encomendando a los ancianos justo antes de irse de Éfeso, hermano. Usted se recordará lo que le pasó después a Pablo, ¿no? Él vuelve a Jerusalén, en el templo es apresado, lea el libro de Hechos, es muy interesante. Después es llevado preso a Roma y justamente cuando Pablo está preso en Roma, el libro de Hechos termina. Queda inconcluso, queda como, hey, ¿qué pasó con Pablo? Ya no sabemos. La historia dice que todo esto sucedió bajo el emperador Nerón y que Pablo fue decapitado. ¿Se acuerda? A Timoteo le dijo, yo ya estoy para ser sacrificado, porque se cree que ya estaba cerca el día, hermanos, en que él iba a morir por la predicación del evangelio. Pero Pablo, hermanos, es un gran ejemplo en el cristianismo para nosotros. Pastor, pero a mí me cuesta amar la iglesia. ¿Por qué nos cuesta amar la iglesia? Hay varios errores que se cometen
en este aspecto. Número uno, algunas veces nos cuesta, hermanos, amar la iglesia porque cometemos el error infantil de pensar que la iglesia debe de ser perfecta. Cometemos ese error. Ese error está bien para un recién convertido. Por ejemplo, yo pasé por ahí, recién convertido, hermano. Recién convertido, yo llegué a la iglesia y dije, wow, me reuní con un montón de santos. Todos me dicen hermano, todos me abrazan, todos me preguntan cómo estás. Yo dije, esta es la gente más buena del mundo. Pero pasan los meses, pasan los años y empiezas a verle todos los defectos a los hermanos. Y también los hermanos te los empiezan a ver a ti. Fíjense lo necios que somos y lo intransigentes. Esperamos perfección de la iglesia, pero nosotros jamás la vamos a tener. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, no cometa ese error de esperar perfección, hermanos, dentro de la iglesia. Y usted dice, bueno, yo no soy perfecto, pero por lo menos no soy tan malo como fulano, como sutana, lo quiso aquel, lo quiso aquella. Ok. Vamos a suponer que usted es un poco más maduro, usted se santifica un poco más que otro hermano, que otra hermana. ¿Pero significa eso que usted es bueno? Por la gracia de Dios es lo que es, debería usted decir como Pablo. ¿Y qué hago entonces con aquel hermano que no es tan bueno como yo, según usted? Tenerle paciencia. Soportaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, orad los unos por los otros, exhortaos los unos a los otros, animaos los unos a los otros, consolaos los unos a los otros. Cuando usted busca esa expresión, los unos a los otros, en el Nuevo Testamento abunda, porque no somos perfectos. Solamente hay dos tipos de personas en la iglesia. Ahí en la pantalla hay una lámina si la quiere anotar, mire. En la iglesia solamente hay dos tipos de personas. De acuerdo a la confesión de fe aprendimos esto en un discipulado pasado. Están los falsos convertidos y los cristianos imperfectos. No hay una tercera categoría que se llame tercera categoría cristianos perfectos. No, solamente hay dos categorías. Falsos convertidos y cristianos imperfectos. Usted el día de hoy o está en una o está en la otra. No hay otra. O está usted en los falsos convertidos o está usted en el grupo en el que yo estoy, que es cristianos imperfectos. Soy un hijo de Dios imperfecto, con muchas fallas, me falta muchísimo por aprender y estoy en un proceso de santificación, de tener más amor, más madurez, más paciencia, empezando con mi familia, porque ahí es donde debo de presentarme como ejemplo y luego con toda la iglesia. Se lo voy a demostrar con la Biblia. Pastor, ¿por qué no saca usted que hay dos grupos? Ahora, ¿se acuerda usted que Jesús, hermano, tenía 12 apóstoles? Dentro del grupo de Jesús solamente había dos tipos de personas: el falso convertido y el cristiano imperfecto. Por ejemplo, Judas era un falso convertido, ¿ok? Y Pedro era un cristiano imperfecto, igual que Juan, igual que Mateo, igual que los demás. Pero Jesús, hermano, lo permitió. Hay un propósito, hermano, de que muchas veces hay dentro de la iglesia gente que es inconversa, que parece, pero que no es. Dios los usa también a ellos. Dios los usa, dice que el trigo y la cizaña crecen juntos y a veces la cizaña es usada para que el trigo madure y el trigo perdone y el trigo tenga paciencia, porque la cizaña anda siempre molestando ahí, ¿ok? Pero Dios lo permite, Jesús lo permitió. Pastor, ¿es posible que a usted un día se le cuele a alguien entre su liderazgo que es un falso convertido? Sí. Claro, si el único que discierne infaliblemente los corazones es Cristo y Cristo lo permitió a propósito, por el propósito eterno que había detrás de la redención. ¿Es posible que a mí se me cuele un falso convertido? Sí, a servir, que toma la cena, que está arriba, que preside, que dirige. Y pastor, ¿es posible que se le cuele un cristiano imperfecto? Sí, ya se me colaron todos. Sí, porque aquí todos los que servimos somos imperfectos. Vamos a verlo en la Biblia. Mire lo que dice 2 de Timoteo 2:19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Escuche, conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Aquí podemos engañar a todo mundo, menos a Dios. Dice que el Señor conoce, Él conoce, hermanos, infaliblemente los que son suyos. Aquí un líder, hermano, puede caer en pecado.
No se asuste, no sea débil, no sea niño. ¿Ok? Aquí un líder puede resultar que después diga que Dios no existe. Que nos puede engañar, hermano, a nosotros. Obviamente la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros debemos observar los frutos de la gente, ¿okay? Ver los frutos del convertido, pero a final de cuentas, hermanos, el único que discierne infaliblemente el corazón de alguien es Dios. Nosotros debemos humillarnos y pedirle al Señor, hermano, que nos ayude, pero sobre todo los que estamos en Cristo, estamos seguros en Cristo. Estamos seguros que el Señor nos ha salvado, que somos de Él, pero hay un grupo de falsos convertidos, hermano. Pastor, ¿y cómo yo sé si usted no es un falso convertido? Bueno, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a los que somos hijos de Dios. Podemos observar la trayectoria de alguien. Yo tengo 17 años en el cristianismo. Nunca nadie me ha venido a cuestionar mi cristianismo. Nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el Señor conoce a los que son suyos y el Espíritu Santo nos guía a nosotros. ¿Ok? Nos dice, tú eres hijo. Por el Espíritu clamamos, Abba, Padre. Dios pretende, hermanos, que la iglesia sea como una familia. Esta iglesia se llama Iglesia Cristiana La Familia. De repente me entran dudas, digo yo, ¿será el nombre más ideal? Lo escogimos entre todos los ancianos. Yo lo propuse y bueno, lo escogimos entre todos los ancianos, ¿no? Pero a veces digo, ¿será el nombre más ideal? Digo, porque a veces suena como muy social. Suena como muy social en lugar de sonar más espiritual, en lugar de llamarse Iglesia de Cristo de la Gracia o Iglesia del Evangelio de Jesucristo. Entonces a veces digo, pero ¿sabe qué, hermano? Yo he aprendido que en la Biblia la iglesia es llamada una familia. Se hacen varias metáforas para hablar de la iglesia. Por ejemplo, le voy a mencionar algunos. Creo que ahí van a aparecer unos en pantalla. Hay varias metáforas para referirse a la iglesia. La iglesia es comparada con un campo de cultivo. Primera de Corintios 3, del 6 al 8. Léalo en su casa porque no lo traje, pero en ese pasaje dice que Pablo, Apolos regó, Apolos sembró, Pablo regó, Dios da el crecimiento y Pedro vino y la regó. No, no es cierto. En ese pasaje, hermano, dice que compara, ¿no? Compara a todos, así como un campo de cultivo. Y la semilla, hermano, se nos está siendo sembrada a nosotros, ¿no? Y estamos tratando de dar frutos. Eso es bien bonito. Las metáforas que se refieren a la iglesia son bien hermosas porque una metáfora siempre tiene el propósito de usar un ejemplo de la vida común y corriente para revelar una verdad espiritual. Entonces ahí tú puedes profundizar, ¿ok? ¿Cuál es la semilla? ¿Cuál es la tierra? ¿Cuál es el fruto? Y comienzas a descubrir perlas espirituales que están ahí detrás de esa metáfora. También es comparada con un edificio. Primera de Corintios 3:9. Dice que nosotros somos piedras vivas, ¿se acuerda? En otro pasaje, no ahí, creo en Pedro, dice que somos piedras vivas. Okay, de un edificio cuya roca, hermanos, fundamental o la piedra angular es ¿quién? Jesucristo. Los apóstoles son las columnas, pusieron la doctrina como columnas de la iglesia y nosotros somos piedras vivas que, hermano, concertados bien unos con otros. Habla de unidad, ¿verdad, hermanos? Habla de unidad, de amor. Concertados bien unos con otros, hacemos el edificio de Dios. ¿Se imagina dos piedras en una barda peleándose, hermano? Quítate de aquí. ¿Se cae la barda? O el muro, no sé cómo le llame usted, la muralla, no. Ahí estamos concertados, hermano, unidos. Y no somos cualquier piedra, hermano. Somos piedras vivas. O sea, la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo, el cuerpo de Cristo. También la iglesia, hermanos, es comparada con las ramas de una vid, Juan 15:5, las ramas de una vid, ¿verdad? Que dice que si es cortada la rama se seca porque depende completamente de la savia que provee el tronco del árbol de la vid. También es llamado, hermano, metafóricamente el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, del 12 al 27, lo lee en su casa, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos miembros, dice que en la iglesia hay infinidad de miembros, y metafóricamente Pablo habla del cuerpo humano, está el que es ojo, el que es oreja, no mira a nadie, está, hermanos, el que preside, ya hablando en sentido espiritual, el que preside, el que dirige, el que predica, el que enseña, el que exhorta, etcétera. ¿Ok? Y en este sentido, hermanos, la última también es comparada con la esposa de Cristo. La iglesia es comparada con la esposa de Cristo. Efesios 5:32 lo ve en su casa, ¿no? Y nosotros aquí deducimos lo siguiente, ok, ¿cómo es comparada con la esposa de Cristo? En todo este contexto habla de una familia. Una familia. Cristo es el esposo.
La iglesia es la esposa y nosotros los miembros de la iglesia somos los hijos de Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Vamos a ver en Efesios 2:19. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahí está. La iglesia es la familia de Dios. Dios es nuestro Padre, la iglesia hace el papel de esposa de Cristo, nosotros somos hermanos, hijos del Señor y por lo tanto hermanos unos con otros. Somos hermanos. No, usted no es mi hermano porque no lleva mi sangre. Pregunta, ¿qué sangre te salvó a ti? La sangre de Cristo, la misma que me salvó a mí. La sangre familiar, el ADN, tiene fuerza, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se llevan bien con sus hermanos de carne? No diga nada, no sea que esté aquí. No, lo voy a matar, a ver. Dice, hermano, que en la Biblia, una vez hace tiempo yo di un tema que se llamó hermanos y rivales, algo así, no me acuerdo. Hermanos, no me acuerdo cómo se llamó, fue una serie de la familia. Y les enseñé, hermanos, que en la Biblia, curiosamente, muchos hermanos fueron enemigos. Por algún designio divino, Dios dejó esa enseñanza ahí en la Biblia. Muchos hermanos de carne y sangre fueron enemigos, ¿no? A Caín y Abel. Los hermanos de José lo aborrecían, los hermanos de David lo aborrecían, los hermanos de Jesús no creían en él, etcétera. Muchísimos ejemplos. Pero fíjese, hermano, que por más que uno no se lleve con un hermano, la sangre llama, ¿sí o no? Es tu hermano, es tu hermana. Tú dices, pero es bien chismosa, pero es tu hermana. No, pero es que el último rollo en el que me metió, pero es tu hermana. Hermanos, seamos sabios, hermanos. Nuestra familia, hermano, es algo que nosotros jamás podremos relegar y despreciar. Por muy diferentes que seamos, porque la sangre llama. Ahora imagínese, hermano, la sangre de Cristo que nos hace hermanos. Una fe, un Señor, un bautismo y un Dios y Padre de todos nosotros. Hermano, es un lazo fuerte. Si usted no quiere perdonar a su hermano en la carne por problemas de la carne, por lo menos perdónelo por un deber espiritual. ¿Verdad que sí, hermanos? Por un deber espiritual. Yo tengo 4 hermanos, hace muchísimos años que no los veo. No somos de estar ahí hable y hable, es muy raro. Solo si mando dinero. No es cierto, si están viendo. No somos tan pegados que yo le diga, no, mi mejor amigo es uno de mis hermanos. Ni los veo. A veces tus mejores amigos ni es tu familia, pero tu familia es tu familia. Ama a tu familia, no seas la Biblia los llama a aquellos que van contra la naturaleza, que vas contra la naturaleza, eso no está bien, que tú no quieras a tu familia, eso es ser como poco humano, ¿ok? Poco humano, porque aún los animales se quieren entre ellos. Mire esto, hermano, primera de Timoteo 5 del 1 al 2. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Me gusta que aunque está hablando en un contexto espiritual de la relación que tenemos que llevar entre hermanos en la fe, te lleva a un ejemplo de una familiar en la carne y en la sangre. Dice al anciano como a padre. Es decir, hermano, cada vez que usted se acerque a un hermano anciano, puede ser de edad o puede ser espiritual, ¿ok? Usted debe de acercarse con ese respeto, como usted se acerca a su padre. No, que a mi padre yo no lo respeto. Bueno, ahí. Con ese respeto, tanto ancianos espirituales como ancianos de edad. Por ejemplo, un hombre que tiene canas, no se avergüence de sus canas. Es sabiduría, dice el hermano Juan. No sé quién dijo, creo que fue no, ya no voy a leer tanto la Biblia, me sale un montón de canas. Que la Biblia da sabiduría. No, hermano, la Biblia manda a reverenciar a los ancianos. Por ejemplo, una persona de edad, hermano, 5 años, 10 años que te gane, es una persona de respeto. Dice a los ancianos como a padres. Hermano, mire, a mí también me cuesta, voy a decir esto poniéndome yo como ejemplo, me cuesta enseñar a mis hijos a respetar a los adultos, me cuesta, porque no sé, los niños de este país son un tanto fríos y distantes con los adultos, no sé si todos, yo he visto que algunos sí, y me cuesta, hijos, saluden por favor, respeten a los adultos, respeten a los ancianos,
A los hermanos que son líderes de la iglesia, respétenlos. Y es bueno que usted le enseñe también eso a sus hijos. Yo le enseño eso a mis hijos, estoy batallando, le pido disculpas si de repente no le saludan, pero es muy raro que un adolescente de ustedes, sí los hay, pero es muy raro que un adolescente hijo de ustedes venga y me diga, buenos días, pastor, ¿cómo está? Dios le bendiga, pastor. Es bien raro, por lo general te llevan de corbata y te echan una mirada de desprecio. Tú dices, estos chamacos. Yo a veces tiendo a deducir porque soy malo en mi naturaleza humana, soy malo y uno piensa mal, yo a veces digo, seguramente en su casa de oír cosas malas de mí. Sí, en serio, es lo que yo pienso, yo digo, seguramente en su casa él oye cosas malas de mí, entonces cuando me cruzo con ella o con él, a veces son adolescentes, pero adolescentes, dicen, ay, aquí viene este desgraciado, del que mi papá tanto habla y mi mamá murmuran. No, hermano, no hagamos eso. Fíjese que a veces con mi esposa a veces estamos hablando de un asunto de la iglesia y si no es un asunto delicado lo hablamos en el carro, que no es un asunto delicado, un asunto de dominio público, pero ya a veces cuando nos toca hablar con ella, hermano, un asunto delicado, personal de alguien, de un problema, yo siempre digo, shh, hay pájaros en el alambre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tú les contaminas el corazón a tus hijos. Si tú murmuras de tus hermanos, de tu mamá, de tu abuelita, del perro, después los niños van a patear el perro. Porque los niños, hermano, empiezan a sentir toda esa mala vibra. Y siempre cuando, por ejemplo, de la iglesia se va una familia, siempre tenemos cuidado con nuestra esposa, cuidado. Y a veces, ay, mi amor, es shh. Y aquellas. A los más jóvenes como a hermanos, a los más jóvenes como a hermanos. ¿Sabe uno de los defectos que a veces tenemos? Yo lo tenía bien marcado y hace unos años empecé a tratar de quitármelo, que a los jóvenes no los tomamos en serio. Yo hablé con los ancianos hace como 2 años, hermanos, por favor tomen en serio a los jóvenes. Dejen de hacerles bromas. Casi siempre a los jóvenes les hacemos broma, ya estás viejo y no te casas. Invítame a comer, eres soltero y no tienes dinero, qué barbaridad. Ya te quedaste, se te fue el tren. Y estamos molestándolos y yo les dije a los hermanos, miren, yo lo he observado, no de todos, ¿verdad? Yo también lo hacía, yo no los estoy condenando a ellos, yo también lo hacía. He notado, hermanos, que a veces a los jóvenes no los tomamos en serio, los echamos a un costal de hacerles bromas, de burlarnos de ellos, de su edad, de que no ahorran, de que son solteros, que ya el tren los dejó. Y eso no es sabio, hermanos, porque todo tiene su tiempo. No estoy diciendo que vamos a ser todos amargados, ¿verdad? Bendiciones, joven de Dios, ungido del Señor, tampoco. Podemos llegar, hey, ¿cómo estás? Yo a veces trato de hablarles en mi inglés verde que hablo para que digan, ay, confianza con este viejo. No, tratar de rebajarme al nivel de ellos, pero hay que tomarlos en serio. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Le dijo Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. También ustedes jóvenes no tomen la juventud como un pretexto para no ser cristianos. Como si el día que mueran y lleguen allá haya una categoría que diga jóvenes directos al cielo. No, jóvenes vengan a dar cuentas. No, es que yo era joven, señor, ¿a mí qué me importa? Después de los 13, 14 ya era responsable de tus actos. Te predicaron el evangelio. Señor, a mí no me enseñaron que el evangelio también era para mí. Claro que era para ti. Jesús tenía 12 años cuando estaba en la sinagoga hablando de las cosas del Señor. Yo nunca he visto ese invento, hermano, del pastor de jóvenes y todo eso es un invento de la iglesia que no está mal como una estrategia, pero no es necesariamente algo, hermano, que una iglesia diga, ay, no, necesitamos a fuerza un líder de jóvenes, un pastor. Eso no está en la Biblia. Los jóvenes cuando nació la iglesia participaban de todas las cosas de la iglesia con todos los adultos. En el contexto histórico en aquel entonces una persona de 16, 17 años era considerado un adulto responsable que trabajaba en el campo, sabía arar con la yunta, sabía sembrar. En ese entonces hasta muy jóvenes se casaban también. Se cree que tal vez 17, 18 años tenía María cuando estaba desposada con Jesús. Hoy nosotros hemos chiqueado, no sé si es familiarizado con esa expresión. Chiqueado con sentido, perdón. José también a los 17 años trabajaba, pastoreaba. ¿José? Oh, ¿con qué dije? Perdón. Con José, gracias por corregirme. María tenía esa edad cuando estaba desposada con José. ¿Y luego qué dije? ¿Quién me ayuda a predicar? No. Decía, hermano, que nosotros hemos chiqueado a los jóvenes, pagándoles un teléfono para que se hagan adictos,
permitiéndoles que no hagan qué hacer en la casa. No, están chiquitos, se le arruinan las uñas a mi hija. No, ellas que no hagan nada o van mal en la escuela, los niños van mal en la escuela y el papá no tiene ni autoridad para corregirles. En lugar de que corrija, dice, mi hijita, mira, si le echas ganas, yo te voy a comprar otra computadora. O sea, chantajeando, usando métodos para dirigir la familia que son antibíblicos. ¿Ok? Pero a los jóvenes hay que respetarlos también, pero hay que hablarles de su responsabilidad. A las ancianas como a madres, a las mujeres mayores, hermanos, respételas. Jóvenes, respeten a las hermanas. Pueden ser ancianas espirituales por su rango de conocimiento, de sabiduría, por el tiempo que han estado en la iglesia. No se refiere a ancianas oficiales de la iglesia, porque una mujer no puede ser anciana de una iglesia en el orden eclesiológico, pero sí ancianas en el sentido o bien de edad o bien de respeto. Mujeres de respeto, de buen testimonio, que tú dices, wow, o sea, no, son personas a las que hay que honrar, hay que respetar. Como a madres, dice, ¿ok? Como a madres. Y a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Con toda pureza. Siempre que usted, varón, usted joven, se acerque a una jovencita, debe ser siempre con toda pureza, dice como a hermana. ¿Tú te le acercarías con malicia sexual a tu hermana? ¿Verdad que no? No, entonces ahí dice, como a una hermana, te le debes de acercar a una jovencita. Saludarla, respetarla, ¿ok? Tengan cuidado, hermanos, no vayan a caer en una tentación de esas de molestar, de acosar a una muchacha, a una jovencita, porque eso es grave, es un delito gravísimo, son años de cárcel. ¿Y sabe cuál es el deber de la iglesia, hermano? Si eso llega a pasar, llamar a la policía. Claro, porque si no eres cómplice y te vas también preso. Llamar a la policía, fue fulano, aquí están las pruebas, ahí vive en tal lado, yo los llevo. Hace años dije esto y una persona se asustó. Oh, ¿cómo es posible? El pastor está amenazando con llamar a la policía. Claro, pégale a su esposa y si su esposa me llama, yo llamo a la policía. Claro, hermano, porque hay leyes también civiles para hacer entender al necio, hermanos. Mas a nosotros como cristianos nos dice, no seas necios, no seas como el mulo sin entendimiento, que hay que ponerle un cabestro para poderlo dirigir. ¿Cómo sé que estoy en una iglesia sana? Es una excelente pregunta. ¿Por qué está usted aquí, hermano? No me contesté. Alguien, no, es que hay fiesta, hoy me invitaron. No contesté. Hermano, ¿por qué está usted aquí? O sea, pregunta, ¿alguno de ustedes, hermano, y no se sientan mal por lo que le estoy diciendo, se lo quiero decir con todo mi respeto, todos ustedes son gente de mi respeto, hermano, ¿ok? De mi respeto. ¿Por qué está usted aquí? O sea, estoy hablando de esta iglesia, Iglesia Cristiana de la Familia. Yo le llamé que viniera, yo le dije, hermano, mire, por favor, empiece a congregarse, pero en nuestra iglesia, en ninguna otra, en la nuestra, por favor, venga, le eché ray para irlo a traer. ¿Verdad que no? Ok, ahora si usted ya ha estado aquí varios años, 5, 6, 10 años, ¿por qué ha seguido en la iglesia? O sea, ¿qué es lo que lo ha motivado a seguir? ¿Por qué no ha llegado usted un momento en que usted, harto de tener un montón de pruebas que la iglesia está mal, y por qué no se fue? ¿Se ha preguntado eso? ¿Sabe por qué? Bueno, yo pienso que es porque usted ha pensado que a lo mejor este es una buena opción para estar para usted. ¿O me equivoco? Sí, ¿no? Porque ¿quién lo tiene comprado o amarrado aquí? Nadie, ¿no? O sea, usted ha meditado, usted ha pensado, quizás de repente un día que hizo un berrinche, porque hay gente que son niños, dijo, ay, ¿a dónde me iré? Yo no quiero ir. Y pensó y bajó libros, hizo cuentas y dijo, no, pues no hay a dónde, tengo que volver ahí y verle la cara a ese viejo. No sé, o sea, simplemente estoy hablando conmigo mismo. ¿Por qué usted está acá? ¿Sabe yo por qué estoy acá? Porque yo considero que esta es una iglesia sana. Y estoy tratando de que sea lo más sanamente posible. Si un día, vamos a suponer que sucediera algo extraordinario, por lo cual yo no fuera pastor, yo me congregaría en esta iglesia. Estoy poniendo un ejemplo fuera de lo normal, que ni aplica. Yo diría, ¿sabes qué, amor? Creo que es la mejor opción donde congregarnos. Estoy diciendo esto, hermano, tratando de no ser arrogante, pero mire, tengo una lámina para hablarle un poco del tipo de iglesias que hay. ¿Cómo sé que estoy en una iglesia sana? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vine? ¿Por qué no me he ido tantos años que estoy acá? Existen dos tipos de iglesia, hermano, en el mundo. ¿Okay? Está la iglesia falsa, las falsas y las verdaderas. ¿Okay? Las iglesias falsas y las iglesias verdaderas.
Esos son los dos tipos de iglesias que existen. Dentro de las iglesias verdaderas, hermano, existen dos tipos. La más sana y la menos sana. Note que en esa categoría tampoco hay una categoría que dice iglesia perfecta. No, solamente están las que son más sanas y las que son menos sanas. Pero no hay una que es perfecta. Usted tiene que estar, hermano, en la categoría de las iglesias verdaderas. No puede estar usted en la categoría de iglesia falsa que hace ahí perdiendo su tiempo. Y luego dentro de esa categoría debe usted hacerse miembro de una iglesia. Antes de hacerse miembro, pensarlo muy bien y tratar de ver que sea lo más sana posible. ¿Me entiende? Que sea lo más sana posible. Que enseñe el evangelio, que prediquen el evangelio, que se predique a Jesucristo, que haya enseñanza. Que de verdad, hermano, se glorifique a Dios bíblicamente como se debe de glorificar de acuerdo a la Escritura. Veamos un poco acerca de las iglesias falsas, hermano. Una iglesia, hermano, puede llegar a ser falsa. Se puede convertir en una falsa iglesia, empezar bien y degenerar, corromperse doctrinal y moralmente hasta llegar a un grado en que se vuelve falsa. Se lo compruebo, mire, vamos a Apocalipsis 2:9. Apocalipsis 2:9, hermanos. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Si usted lee, hermano, las cartas a las 7 iglesias de Éfeso, dentro de esas iglesias había iglesias más sanas, menos sanas e iglesias completamente falsas. Esos 3 tipos de iglesia había, hermano, en las 7 iglesias de Éfeso, en Apocalipsis. Esta reunión de gente que habían llegado a ser una sinagoga de Satanás, llegaron a un grado, hermano, de pervertirse tanto que nada ya de lo que hacían glorificaba a Dios. Ya nada traía honra y gloria al Señor. Todo era falso. Hay iglesias, hermano, que se mantienen en un nivel de salud espiritual muy mediano, que están ahí media sanas. ¿Sabe por qué? Porque todavía Dios tiene algunos cristianos ahí. Todavía Dios tiene algunos cristianos ahí que están orando, ay Señor, ayúdanos, Padre, vamos de mal en peor, pero tú puedes hacerlo. Dirige, háblale al pastor, por favor. Pero el día que Dios decidiera sacar de allá a sus hijos, esa iglesia puede degenerar a volverse una iglesia completamente falsa. ¿Ok? Y están las iglesias más sanas y las iglesias menos sanas. ¿Ok? Nosotros, hermano, acá estamos tratando de ser una iglesia lo más sana posible, pero perfecta nunca vamos a ser. No espere eso de nosotros, porque nunca lo vamos a lograr. Por ejemplo, hermanos, cuando usted lee las cartas a las iglesias del primer siglo, algunas iglesias inmediatamente cuando tú lees su epístola te das cuenta que eran bastante sanas y otras corrompidas, más corrompidas en el sentido de no ser tan sanas, no de ser falsas. Por ejemplo, hermano, lea estas epístolas en su casa. Filipo y Tesalónica eran iglesias doctrinalmente y moralmente bastante sanas. Galacia y Corinto eran iglesias moralmente y doctrinalmente menos sanas. No falsas, pero menos sanas. ¿Ok? De acuerdo, hermanos, a la sociedad aquí en Estados Unidos, ya voy cerrando, no se duerma. De acuerdo a la sociedad aquí en Estados Unidos, hermano, todo grupo de personas, si hay un grupo de personas, hermano, que se reúnen los domingos para estas 3 cosas, orar, adorar y leer la Biblia, se les empieza a llamar iglesia. ¿Okay? Si hay un grupo de personas que se empiezan a reunir los domingos para orar, leer la Biblia y adorar, se les empieza a llamar iglesia. ¿Pero eso es suficiente? No. ¿Por qué? Porque eso también lo pueden hacer los mormones, los testigos de Jehová, los católicos, los unitarios, los que usted quiera. Entonces, ¿qué más se necesita? Una iglesia para ser sana también necesita, hermano, celebrar las ordenanzas del Señor, celebrar la cena del Señor, celebrar el bautismo. Vaya conmigo a Hechos 2:41, por favor. Ya voy cerrando, hermanos. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra y fueron bautizados se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Ok? La gente, hermano, cuando la iglesia nació se añadía a la membresía de la iglesia por medio del bautismo. Creían en el Señor, se bautizaban, se añadían a la iglesia. En el tiempo de la ley la gente se circuncidaba, se añadía a Israel. En el tiempo de la gracia la gente se bautiza, se añade a la iglesia. ¿Ok? ¿Qué más? La cena del Señor, 1 Corintios 11:26. La iglesia debe celebrar estas 2 ordenanzas bíblicamente, el bautismo y la cena del Señor. Aquí estamos hablando en el contexto de una iglesia sana, hermanos. ¿Por qué está usted acá? ¿Usted considera que esta iglesia es sana?
Supongo por eso viene, ¿no? Dice 1 Corintios 11:26, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Con el bautismo la gente entra a la iglesia, se vuelve miembro de la iglesia. Con la cena del Señor las personas están participando activamente como miembros de la iglesia. Somos miembros de la iglesia, tenemos un gobierno, tenemos una autoridad, tenemos una doctrina, estamos sujetos. Eso es lo que una persona está diciendo cada vez que celebra la cena del Señor. ¿Qué debe hacer, hermano, un cristiano cuando se va de una iglesia porque la iglesia está degenerándose y volviéndose poco sana? ¿Alguien sabe? Buscar otra iglesia, ¿sí? Cuando tú estás en una iglesia, vamos a suponer, hermanos, una suposición, que tú estás aquí y tú dices, no, esta iglesia está degenerando en sanidad doctrinal, yo me tengo que ir. ¿Te vas a ir a tu casa? No, te tienes que ir a otra iglesia a congregarte. ¿Por qué? Porque tú amas la iglesia, tú has entendido qué es la iglesia. En este grupo, hermano, podría decir alguien, bueno, yo no sirvo para que no me exijan, pastor. Pero ese es un concepto equivocado, hermano, porque Dios nos exige a nosotros sirvamos o no sirvamos. ¿Qué más necesita una iglesia sana? Voy cerrando. Una predicación bíblica. Una iglesia sana necesita una predicación bíblica. ¿Qué es una predicación bíblica, hermano? Una predicación bíblica es verso tras verso tras verso. Estarle explicando a usted qué significa la Biblia. A veces me da risa porque yo a veces veo que suben una prédica de 35, 40 minutos en el Facebook alguna gente y dice, tremenda palabra. Yo, ¿será? Y la veo. Ni un versículo. Ni un solo versículo bíblico. ¿Tremenda palabra de quién? ¿O tremenda palabra de qué? ¿Porque gritó? ¿Porque bufó? ¿Porque sudó? ¿Porque corrió? ¿Porque te emocionó? Por favor, eso lo puede hacer también algún motivador. El evangelio es otra cosa, hermano, es la predicación de la palabra, verso. ¿Cuántos versos hemos visto ahorita? Verso tras verso, y aparte los que les estoy citando, que los busquen en su casa, que los estudien. No sé si lo hará, pero yo no estoy bromeando cuando se lo digo. Ah, pastor, yo pensé que era una broma. No, cuando le digo, hermano, este no lo traigo, búsquelo en su casa. Usted, whatever. No, hermanos. 2. La adoración de la iglesia debe de ser genuina. Debe ser a Dios, debe de ser cristocéntrica, debe de ser la Biblia cantada lo más posible. Lo más que podamos debemos de estar cantando, hermanos, la Biblia, exaltando los atributos de Dios, su obra de creación, su obra de redención. La iglesia debe de ser gobernada bíblicamente, esa es la número 3, por pastores, por ancianos, por colaboradores, por diáconos, tal y como está en el Nuevo Testamento. Una iglesia no se pone y la gente dice, bueno, ahora a ver qué hago. No, es que hay un manual, cómo dirigir una iglesia, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el siglo I. La iglesia debe ejercer la disciplina. La iglesia debe ejercer la disciplina. Pastor, ahí yo sí ya no concuerdo, porque yo voy a preparar todo un tema, porque sin querer queriendo, ¿verdad? Uno se entera. No, acerca de la disciplina, ahí sí yo no estuve de acuerdo. Ahí sí yo vi como que humillaron mucho al hermano, a la hermana. Y si yo fuera el pastor, yo no hubiera hecho así. ¿Tú quién eres para decir eso? O sea, ¿qué sabiduría tienes tú? ¿Cuántas veces has leído la Biblia completa de tapa a tapa? Perdón, hermanos, pero es que hay cosas que le entra el celo de Dios a uno. ¿Tú quién eres? ¿Cómo está tu vida? Ay, no, hermano, ahí yo sí pienso que abusaron de usted y hasta les tratan de meter cizaña a la gente. ¿Sí? Alguien le dijo una vez a unos hermanos y le dijo, ¿cuánto tiempo le dieron? Tanto. Ay, no, le dieron muchísimo. O sea, incitando a los hermanos a la rebelión. Por favor, hermanos. La disciplina es bíblica y en esta iglesia hay disciplina, hermanos. ¿Y sabe qué? Quizás un día nos toca denunciar a alguien que es su amigo. Es mi amigo, ¿por qué lo están denunciando públicamente? Porque es bíblico. Y si su amigo se va y usted se va, pues ni modo, se va con él. Pero ese tema es otro día. Es que esto nada más fue como prepararlos un poquito. Debe haber disciplina. Una iglesia que no tiene disciplina no es sana. Ni siquiera tienes que orar, tienes que irte.
Si alguien peca, hay que disciplinarlo. A mí me ha tocado disciplinar a gente, wow, entrañable para mí. Y con toda la autoridad, así y así se hacen las cosas. ¿Soy perfecto? No, pero estoy siguiendo el manual de la Escritura. ¿Por qué es necesario todo esto, hermanos? Es necesario porque Cristo espera una iglesia santa. ¿Sí? Cristo espera una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia que hable su palabra, que glorifique su nombre, en donde a ustedes se les diga, hermano, arrepiéntete. Busca a Dios, sé santo porque Él es santo y no estarle, hermano, tolerando el pecado a la gente y dejar que la gente haga lo que quiera. La iglesia, hermano, ha caído en un extremo de tratar de volvérsele muy atractiva al mundo. No, seamos una iglesia bastante cómoda para que cuando vengan los incrédulos se sientan cómodos acá. No, ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es hacer sentir incómodos a los incrédulos con el evangelio de Jesucristo. Hay que decirles, ¿qué le dijo Cristo a sus seguidores? No, tranquilos, ay como quiera, no. El que no tome su cruz, se niegue a sí mismo y me siga, no es digno de ser mi discípulo. Anduvo Cristo con medias tintas como muchas iglesias, yo le llamo la iglesia emergente, mire ahí así se le llama en el mundo teológico, la iglesia emergente. Una iglesia cool, nos preocupan los pisos, los asientos, el edificio, el alumbrado, las luces, los eventos de evento en evento, cantante tras cantante, congreso tras congreso, y el pastor se sube con su chamarra de motociclista y sus pantalones de cuero y anda así como bien cool según él. O sea, una iglesia que tú vienes y wow, tú dices, no, pues aquí es esto. Entonces los incrédulos dicen, oye, esta iglesia está bien cool, me hace sentir como cuando voy a la disco. No, pues aquí estoy bien cómodo, voy a seguir viniendo. Ese no es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia, hermanos, es que Jesucristo sea exaltado, que el evangelio sea predicado. Y no estoy diciendo que eso necesariamente es malo. No estoy diciendo que es malo que tengamos un piso, que tengamos una luz, que tengamos un edificio bonito. Eso no es malo en sí mismo. Lo que es malo es cuando eso sustituye la predicación del evangelio. Cuando ese es el centro del pastor, ser atractivo para el mundo y que el mundo venga y no decirle sus verdades. No, hay que predicar el evangelio de Jesús, hermanos. Y si nos toca comprar un edificio que sea más chiquito, no, pastor, pues íbamos a comprar un edificio y ahora ya se fue la gente, pues compremos uno más chiquito. ¿Cuál es el problema? Bueno, vamos a orar.